En esta oportunidad, a mi grupo y a mí nos ha tocado hablar sobre las lenguas indoeuropeas. Bueno, en este momento yo voy a dar a conocer una pequeña introducción para saber, ¿no?, qué es las lenguas o de qué se trata las lenguas indoeuropeas. Según Franz Bock, en 1816, el indoeuropeo es un término introducido por esta persona, ¿no? Cuando investiga el origen de la lengua, encontró con sorprendentes y sistemáticas coincidencias, ¿no? Lo siguiente: él, cuando hace una investigación de las lenguas, quiere saber de dónde proviene cada tipo de lenguas. Bueno, en este caso, este personaje realiza diferentes estudios, dando a conocer al resto del mundo, ¿no?, que el peruano, por lo tanto, es una hipótesis de los lingüistas que se denomina el pasado común. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hablar sobre la parte originaria indoeuropea, migraciones de los pueblos. ¿Qué es esto? A ver, si bien es cierto, aquí tenemos a los celtas, germánicos, itálicos, baltos, eslavos, ¿no? Estas lenguas empiezan a migrar, ¿sí? Con el paso del tiempo se convierten, por ejemplo, los celtas migran, ¿no? Los germánicos migran, en este caso la flecha apunta hacia este lado, donde también los baltos están viniendo a la corriente de los germánicos, ¿no? Los griegos, los hititas, y bueno, tenemos aquí los persas también, los armenios, ¿no? Esencialmente, en esta ocasión voy a hablar sobre el tema, sobre una lengua que a continuación les voy a dar a conocer, ¿no? En este caso son las lenguas romances, ¿sí? Pero antes de esto yo les quiero explicar un pequeño esquema, ¿sí? El indoeuropeo, las lenguas itálicas, el latín, ¿no?, provienen de lenguas romances o románicas. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, aquí tenemos este de aquí, eso es en Roma, ¿sí? Entonces, sabemos que en Roma se habla el latín, ¿sí? Se utiliza esta lengua para poder comunicarse. Pero ¿cómo proviene esta lengua? ¿O de qué proviene el latín? El latín proviene de una lengua vulgar que lo hablaban el pueblo. A continuación les voy a explicar sobre un pequeño mapa conceptual, ¿no? ¿Sí? Y les voy a dar el concepto de los romances, en este caso de la lengua romance. Bueno, como ustedes podrán leer aquí, dice el concepto de la lengua romances, ¿de dónde proviene? Las lenguas romances o románicas son aquellas que provienen del latín vulgar, idioma de origen del indoeuropeo, que hablaba el populus en latín, ¿no? Se quiere decir el pueblo, se refiere al pueblo inicialmente. Clases populares de Roma antigua e imperial. En este caso existía el latín literario culto, como hoy en día podemos en nuestro país ver que existe el castellano, pero existe el castellano de diferentes etapas, ¿no? O bueno, en este caso, diferentes zonas, porque si nos vamos al Callao, el español es totalmente diferente que a una persona que vive en San Isidro. Ese es un ejemplo, por así decirlo. Ahora bien, alrededor de los años del año las diferentes formas del latín vulgar, ¿no?, al diferenciarse más profundamente, originaron las lenguas romances, que son el castellano esencialmente, la lengua que hablaban hoy 400 millones de personas, el catalán, ¿no?, hablado por 6.000 personas, el gallego, el portugués, todas estas lenguas de la península ibérica. Es decir, todas a nivel, con el paso del tiempo, ¿sí?, han seguido una línea que hoy en día algunas lenguas no han desaparecido, algunas lenguas
Sí, son poco utilizadas, ¿no? ¿Y qué más? También el francés, hablado por 85 millones de personas, el italiano, hablado por 62 millones de personas, el sablo, el rumano, el provenzal, entre otras lenguas. Bueno, quiero concluir indicándoles que a lo largo del tiempo una lengua sufre diferentes cambios y por ello algunas son más o menos habladas. Espero que les guste. Gracias por su atención. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? A mi compañero y a mí nos ha tocado exponer la teoría irlandesa. Esta teoría es similar a la gallego-asturiana. Según la teoría irlandesa, los celtas nacieron en Irlanda e Isla de Man, de donde empezaron a emigrar a Inglaterra, Gales, como Gales, Escocia y después a Francia, a los países de Europa Oriental, a España y a Turquía. Esta teoría se sustenta en hallazgos dados en la misma fecha que los gallegos, a excepción de una vasija con una decoración que al parecer resulta ser protocelta y es de unos 700 años antes. La vasija, o mejor dicho, el fragmento de la vasija, está sumamente dañada, por lo cual no se sabe bien su origen. Por el hecho de ser mitología, se nos habla de que antes de el mundo naciera, los celtas poblaban Irlanda. Esta teoría podría ser la única que se pudiera comprobar bien refutar en un lapso corto de tiempo, ya que las fuentes celtas en Irlanda son amplias y poco manipuladas. Algunos arqueólogos presumen que la vasija tiene que ser no protocelta, sino totalmente celta, pues hasta donde se sabe, los primeros y casi los únicos habitantes de Irlanda son celtas. Otra prueba contundente es la mitología celta, que a pesar que no se puede tomar como prueba fundamental. Las lenguas comúnmente llamadas nórdicas devienen de raíz germana y se hablan en tierras escandinavas, Islandia y las Islas Faroe. Si también se les conoce como lenguas escandinavas debido a su distancia geográfica y lingüística que existen entre estas islas y la zona escandinava propiamente dicha, se podría decir que es más sensato reservar el término escandinavo para referirse a las lenguas que se hablan en Dinamarca, Noruega y Suecia. Las lenguas germano-nórdicas se separaron del resto de las lenguas indoeuropeas por la evolución de vocales y consonantes y la entonación. Nos referimos al afrikaans, el alemán, el danés, el feroes, el frisón, el inglés, el islandés, el neerlandés combinado con el flamenco, el noruego y el sueco. El nórdico comienza a diferenciarse de las demás lenguas germánicas alrededor del año 200 después de Cristo. La lengua no tenía ningún nombre determinado, pero hasta el siglo XIII en Suecia se habló de lengua danesa. Se trata de una lengua emparentada con el inglés antiguo, sobre el que influyó notablemente en el periodo vikingo. Palabras como fellow, husband, they, them, their, window, life y die provienen del mundo nórdico. Desde la Edad Media, las lenguas nórdicas han recibido la misma influencia que el resto de las lenguas europeas de las lenguas clásicas del alemán, del francés y del italiano. A partir de la segunda mitad del siglo XX, todas las lenguas han recibido fundamentalmente la influencia del inglés. Un rasgo característico del danés y de las demás lenguas nórdicas es la presencia del artículo determinado en crítico, mientras que en inglés, en alemán, en francés y en otras lenguas románticas, la determinación se forma mediante la anteposición de un elemento. Las lenguas nórdicas añaden una descendencia al sustantivo. The house, das Haus, la maison, la casa, Huset. Las tres lenguas son muy similares entre sí, más aún en su escritura. Se podría decir que en hablante
de una de ellas podría perfectamente leer las dos. En la segunda lengua oral donde se pueden percibir las diferencias más profundas. Por ejemplo, en la mayoría de los casos los noruegos y los suecos más dificultades tienen para pronunciar bien el danés que cualquiera de los otros dos. No sucede lo mismo en el caso contrario, es decir, un danés podría comprender mejor los dos idiomas anteriores. El noruego se asemeja más al danés en lo que respecta a su gramática, pero se acerca más al sueco en su fonética. Se plasma en dialectos con características bien diferenciadas. La fonética del sueco es más sencilla que la del danés, la pronunciación más marcada. Sin embargo, la gramática sigue siendo tan sencilla como la danesa o la noruega. Existe otro modo de clasificar las lenguas centrado más en la mutua inteligibilidad, que sitúa al noruego, danés y sueco como miembros del escandinavo continental. Como resultado, el danés y el noruego resultan más inteligibles entre sí que cada uno respecto al del sueco. El menor grado de inteligibilidad se da entre el danés oral y el sueco. Además, a causa de la pronunciación del danés, a los suecos les resulta más fácil entender el noruego que el danés. Un acerto humorístico sobre el noruego que viene a sintetizar las similitudes y las diferencias entre lenguas dice que el noruego es un danés dicho en sueco. Las lenguas nórdicas son con frecuencia citadas como prueba del aforismo que dice que una lengua es un dialecto con un ejército y una marina. Las diferencias interdialectales dentro de Noruega, Suecia y Dinamarca pueden ser más grandes que las diferencias entre fronteras, pero la independencia política de estos países lleva a clasificar al escandinavo continental en noruego, sueco y danés, que viene a sintetizar las similitudes y las diferencias entre lenguas, dice que el noruego es un danés dicho en sueco. Las lenguas nórdicas son con frecuencia citadas como prueba del aforismo que dice que una lengua es un dialecto con un ejército y una marina. Las diferencias interdialectales dentro de Noruega, Suecia y Dinamarca pueden ser más grandes que las diferencias entre fronteras, pero la independencia política de estos países lleva a clasificar al escandinavo continental en noruego, sueco y danés. El noruego surge después de la separación de Suecia, ya que hasta entonces se habla un danés noruegizado. Noruega, entonces ya separada de Suecia, reconoce ambas lenguas como idiomas oficiales del país a finales del siglo XIX. Tras una tentativa de unificar ambas lenguas, las dos adquieren el mismo rango, coexistiendo en la administración pública, las escuelas, las iglesias, los medios de comunicación y los libros. El danés es una lengua de gramática sencilla, pero compleja fonética. El número de vocales es notorio, y en la mayoría de los casos son completamente arbitrarias. En el caso del sueco, las diferencias entre las regiones del norte y del sur del país se plasman en dialectos con características bien diferenciadas. La fonética del sueco es más sencilla que la del danés, la pronunciación más marcada. Sin embargo, la gramática sigue siendo tan sencilla como la danesa o la noruega.
Existe otro modo de clasificar las lenguas centrado más en la mutua inteligibilidad, que sitúa al noruego, danés y sueco como miembros del escandinavo continental. Como resultado, el danés y el noruego resultan más inteligibles entre sí que cada uno respecto al del sueco. El menor grado de inteligibilidad se da entre el danés oral y el sueco. Además, a causa de la pronunciación del danés, a los suecos les resulta más fácil entender el noruego que el danés. Un acerto humorístico sobre el noruego que